Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. Mi nombre es Isabel, tengo 34 años y llevo 10 años casada con Javier. Vivimos en una elegante casa señorial en Sevilla, rodeada de viñedos familiares que han pasado de generación en generación. Javier dirige la bodega con una pasión heredada de su padre, mientras que yo trabajo como profesora de literatura en un instituto local. Nuestra vida era estable, llena de rutinas reconfortantes, pero también de momentos de amor sincero. Sin embargo, la tranquilidad no dura para siempre, y mi mundo comenzó a tambalearse con una simple visita. Era un viernes por la tarde, uno de esos días agotadores donde solo quería llegar a casa, descalzarme y disfrutar de una copa de vino en el porche. Al abrir la puerta, escuché risas suaves procedentes del salón. Mi corazón dio un vuelco al ver a una joven sentada en nuestro sofá, con las piernas elegantemente cruzadas y una taza de té en las manos. «Hola, cariño», dijo Javier, levantándose del sillón con una sonrisa demasiado amplia. «Esta es Clara, ha venido a hablarme sobre un grupo espiritual que puede cambiar nuestras vidas». Clara levantó la vista y me sonrió. Sus ojos verdes tenían un brillo hipnótico, como si pudieran atravesarme. Su largo cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y llevaba puesto un vestido blanco de lino que resaltaba su silueta. Alrededor de su cuello colgaba un colgante dorado con un símbolo extraño que no pude identificar. «Encantada, Isabel». Su voz era suave, casi un susurro. «Creo que todo ocurre por una razón, ¿no crees?» Algo en su presencia me incomodó profundamente, pero decidí no mostrarlo. Durante la cena, Clara habló sobre su comunidad espiritual llamada el Círculo del Amanecer. Según ella, era un grupo que buscaba el despertar del alma y la liberación de las cadenas materiales. Javier escuchaba con una atención casi infantil, asintiendo ante cada palabra de Clara. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, vi a Javier en la terraza, hablando con Clara por teléfono. El tono de su voz era suave, casi íntimo, y algo dentro de mí comenzó a agitarse. Los días siguientes fueron extraños. Clara empezó a aparecer con más frecuencia, siempre cuando yo estaba en el trabajo. Una vez la encontré en la cocina, inclinada sobre la mesa con Javier, mirando algo en su teléfono. Cuando entré, se apresuraron a esconderlo. «Estábamos hablando de una ceremonia especial», dijo Javier rápidamente, evitando mi mirada. Clara solo sonrió, y en ese momento noté algo diferente en ella. Sus labios estaban ligeramente pintados de rojo, y llevaba un vestido más ajustado que la última vez. Sus sandalias de tacón dejaban ver sus uñas pintadas de un tono carmesí, y el perfume que usaba permaneció flotando en el aire incluso después de que se fue. Esa noche, Javier me evitó en la cama. Cuando intenté hablar con él, simplemente dijo que estaba cansado y se giró hacia el otro lado. Al día siguiente, encontré un sobre vacío en su escritorio, uno de los que solíamos usar para guardar dinero en efectivo. Javier dijo que lo había usado para una donación al grupo de Clara. «Es algo necesario, Isabel. Ellos nos ayudarán a alcanzar algo más grande». Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre vacío. Algo oscuro estaba envolviendo a mi esposo, y yo no sabía cómo detenerlo. Un sábado, regresé temprano del trabajo sin avisar. Al entrar en la casa, escuché risas provenientes del salón. Me acerqué lentamente, sintiendo el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Allí estaban ellos dos, Javier sentado en el sofá, con Clara inclinada sobre él, sus manos descansando peligrosamente cerca de su pecho. El vestido de Clara era corto y ligero, y sus movimientos eran calculados, casi felinos.
Isabel, dijo Javier al verme, levantándose rápidamente. No esperaba que llegaras tan pronto. Ya veo, respondí con voz temblorosa, clavando mi mirada en Clara, que parecía disfrutar de la tensión en el aire. No te preocupes, Isabel, dijo ella con una sonrisa maliciosa. Javier y yo solo estábamos hablando de la ceremonia que se acerca. Esa noche no pude dormir. Me retorcí en la cama, sintiendo un nudo en el estómago. Algo había cambiado entre nosotros, algo que quizás ya no podría reparar. Con el tiempo, la presencia de Clara en nuestras vidas se hizo más intensa. Javier comenzó a llegar tarde a casa, con olor a un perfume que no era mío. Sus camisas tenían pequeñas manchas de lápiz labial, y evitaba mirarme a los ojos cuando le hacía preguntas directas. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, revisé su teléfono. Encontré mensajes de Clara. Esta noche, ven solo. El maestro quiere hablar contigo. Lleva lo que te pedimos. Estaré esperándote, desnuda de secretos. Sentí náuseas. No podía creer que el hombre con el que había compartido mi vida estuviera tan profundamente atrapado en esta red. Y finalmente, decidí seguirlo. Esperé a que saliera de casa y lo seguí en mi coche hasta un pequeño edificio apartado en las afueras de la ciudad. Y lo que vi por la ventana fue desgarrador. En una habitación iluminada con velas, Javier estaba sentado en una silla y Clara estaba frente a él, arrodillada, con las manos en sus rodillas y sus labios peligrosamente cerca de su oído. No pude soportarlo más. Corrí de regreso a mi coche y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Esa noche regresé a casa con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos. Javier aún no había vuelto, y el silencio en nuestra casa se sintió más pesado que nunca. Me senté en nuestro sofá, donde hacía apenas unas semanas él y yo compartíamos risas y confidencias. Ahora, ese lugar parecía un altar roto. Cuando finalmente escuché el sonido de las llaves en la puerta, me levanté rápidamente. Javier entró con la camisa arrugada, el cabello despeinado y ese olor inconfundible, el perfume de Clara. ¿Dónde estabas?, pregunté con voz quebrada. Trabajando, ya sabes, reuniones importantes, respondió, evitando mirarme a los ojos. Ah, no mientas, Javier. Yo te vi. Él se quedó helado, su expresión pasó de la confusión al miedo. ¿Qué viste? Su voz era apenas un susurro. Vi todo. Vi como ella, como ustedes, no pude terminar la frase. Mis lágrimas hablaron por mí. Por un instante, creí ver arrepentimiento en su mirada, pero desapareció tan rápido como apareció. Sin decir una palabra más, subió las escaleras y se encerró en nuestro dormitorio. Esa noche dormí en el sofá, abrazada a una almohada que aún conservaba su olor. A la mañana siguiente, Javier actuaba como si nada hubiera pasado. Me ofreció un café y me habló de su agenda del día, evitando cualquier mención de la noche anterior. Pero su voz era hueca, sus gestos mecánicos. Durante el día, decidí investigar más sobre el Círculo del Amanecer. Busqué en Internet, pero la información era vaga, un grupo espiritual que prometía iluminación a través del sacrificio. En varios foros anónimos, personas relataban haber perdido grandes cantidades de dinero, y en algunos casos, sus propiedades. ¿Hasta dónde has llegado, Javier?, murmuré mientras cerraba la computadora. Esa tarde, al volver a casa, lo encontré sentado en el salón con Clara. Ella llevaba un vestido rojo de seda que parecía más apropiado para una cita romántica que para una charla espiritual. Y su cabello caía en ondas perfectas y sus labios rojos sonreían con descaro. Isabel, exclamó Clara, como si fuéramos viejas amigas. Llegaste justo a tiempo.
Javier y yo hablábamos sobre una oportunidad maravillosa para invertir en nuestro futuro. ¿Invertir? Dije con incredulidad, mirando a Javier. Él no pudo sostener mi mirada. No te preocupes, Isabel, continuó Clara, levantándose lentamente. A veces, para encontrar la verdad, hay que perderlo todo. Cuando salió por la puerta, el olor de su perfume quedó suspendido en el aire. Me giré hacia Javier. ¿Vas a dejar que esta mujer nos lo quite todo? No lo entiendes, Isabel. Gritó finalmente, golpeando la mesa con el puño. Esto es más grande que tú, que yo. No, Javier. Esto es una estafa. Te están utilizando. Pero él ya no me escuchaba. Clara lo había atrapado en su red, y yo no sabía cómo liberarlo. La semana siguiente, Javier comenzó a desaparecer por las noches. Yo me quedaba despierta, mirando el reloj y preguntándome dónde estaría. Una noche, decidí seguirlo de nuevo. Él salió de casa poco después de las 10 y yo lo seguí en mi coche, con las luces apagadas y el corazón latiendo con fuerza. Llegamos a un viejo edificio en las afueras de Sevilla. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas negras y en la puerta había un símbolo que reconocí. Era el mismo que colgaba del collar de Clara. Me acerqué con cuidado y miré por una rendija en la ventana. Dentro, un grupo de personas vestidas con túnicas blancas estaban sentadas en círculo, con velas encendidas a su alrededor. En el centro, el supuesto maestro levantaba las manos, hablando con voz profunda sobre la entrega total y el sacrificio como única vía al despertar. Javier estaba allí, de pie junto a Clara, quien tenía su mano sobre su pecho. Esta noche, dijo el maestro, nuestro hermano dará un paso definitivo hacia la iluminación. Mi respiración se aceleró. ¿A qué se refería? ¿Qué planeaban hacer con Javier? No pude soportar más. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, haciendo que el grupo se sobresaltara. Javier. Sal de ahí ahora mismo. Grité desesperada. Clara fue la primera en reaccionar. Se acercó lentamente a la puerta, sus ojos verdes brillaban con algo que parecía triunfo. Isabel, querida, siempre tan inoportuna. No juegues conmigo, Clara. Déjalo en paz. Javier apareció detrás de ella, su rostro pálido y sus ojos llenos de confusión. Vuelve a casa, Isabel, dijo con voz quebrada. Esto no es asunto tuyo. Eres mi marido, Javier. Claro que es asunto mío. El maestro levantó una mano y todos los presentes guardaron silencio. A Isabel, si no puedes aceptar el camino de Javier, te sugiero que te marches. Él ya ha tomado su decisión. Miré a Javier una última vez, esperando que dijera algo, que me pidiera que lo sacara de allí. Pero él no hizo nada. Dando un paso atrás, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Regresé a mi coche y conduje de regreso a casa con las lágrimas nublando mi vista. En los días siguientes, Javier apenas habló conmigo. Dormía en el sofá o simplemente no volvía a casa. Yo sabía que lo había perdido, pero no podía rendirme. Una mañana, mientras él estaba en la ducha, revisé sus documentos. Encontré un contrato. Javier había transferido la mitad de nuestro viñedo al maestro. El aire abandonó mis pulmones. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Tomé el contrato y llamé a nuestro abogado. Tenemos que actuar rápido, le dije con voz firme. Están a punto de quitarnos todo. Los días siguientes se sintieron como una pesadilla interminable. Javier casi no volvía a casa y cuando lo hacía, apenas me dirigía la palabra. El hombre con el que me había casado, mi compañero, mi amor, ya no estaba allí. Una mañana, mientras revisaba la correspondencia, encontré una carta certificada a nombre de Javier.
Al abrirla, el corazón me dio un vuelco. Era un aviso legal de transferencia de nuestros viñedos a una fundación registrada bajo el nombre de El Círculo del Amanecer. «Ah, no puede ser», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Corrí hacia el despacho de Javier. Entre los papeles desordenados, encontré más documentos, cartas firmadas, recibos de grandes transferencias bancarias y, lo más alarmante, una carta manuscrita de Clara. «Javier, el maestro está complacido contigo. Pronto estarás listo para el paso final. El viñedo es solo el principio, nuestra eternidad juntos está cerca». El mundo se desmoronó a mi alrededor. ¿Cómo pudo Javier llegar tan lejos? ¿Cómo no vi las señales antes? Decidí enfrentarme a él esa misma noche. «Oh, Javier, tenemos que hablar», dije con voz firme cuando finalmente llegó a casa. «¿Ahora?» «Estoy cansado, Isabel». «No. Ahora mismo», le grité, tirando los documentos sobre la mesa. «¿Qué significa esto? Nos estás dejando en la ruina por esa secta». Javier se llevó las manos a la cabeza, respirando pesadamente. «No lo entiendes. Esto es por nuestro futuro, Isabel. El maestro tiene razón, todo esto es solo una carga material. Pronto seremos libres». «No. No vamos a ser libres, Javier. Vamos a quedarnos sin nada». «Clara me entiende», gritó él finalmente, y esa frase fue como una daga directa al corazón. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras veía cómo el hombre que amaba se alejaba cada vez más. «No sé en quién te has convertido, pero no voy a dejar que destruyas todo lo que hemos construido». Esa noche dormí en la habitación de invitados. El silencio entre nosotros era insoportable. Al día siguiente, fui a ver a nuestro abogado, Manuel García, un hombre mayor, de confianza y con décadas de experiencia en derecho familiar. «Isabel, esto es serio. Si Javier ya firmó algunos de estos documentos, será difícil revertirlo. Pero aún tenemos tiempo para bloquear cualquier otra transacción. ¿Qué debo hacer?», pregunté desesperada. «Primero, necesitas pruebas sólidas. Necesitamos demostrar que esta fundación es fraudulenta». Manuel me recomendó un investigador privado, Raúl Torres, un hombre robusto, de mirada severa y voz grave. «Señora Isabel, necesito acceso a cualquier cosa que pueda darme información, correos electrónicos, mensajes, agendas». Le entregué el móvil antiguo de Javier que había encontrado en el cajón de su escritorio. «Haré lo que pueda. Pero prepárese, señora. A veces, las respuestas no son lo que uno espera». Mientras Raúl realizaba su investigación, yo decidí enfrentar a Clara directamente. Sabía que ella visitaba con frecuencia un café en el barrio de Santa Cruz. Me arreglé con cuidado esa tarde, un vestido negro sencillo, sandalias de tacón bajo y un abrigo ligero. No quería que pareciera que iba a enfrentarla, sino que todo era casual. La encontré sentada en una esquina, con un libro abierto frente a ella y una taza de té humeante. Su vestido de seda azul parecía más una declaración de poder que un simple atuendo. «¡Ah, Isabel, qué sorpresa!», dijo al verme, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Clara, necesitamos hablar». Me senté frente a ella, clavando mi mirada en sus ojos verdes. «¿Qué quieres de mi marido? ¿Dinero? ¿Su empresa? ¿O simplemente disfrutas destruyendo vidas?». Ella rió suavemente, como si todo fuera una broma. «Isabel, querida. Javier vino a mí por voluntad propia. Él me eligió al maestro. Tú eres solo un obstáculo en su camino. No permitiré que lo destruyas». «Oh, Isabel», se inclinó hacia adelante y su voz se volvió un susurro.
Ya lo destruí. Ahora solo queda que tú te apartes. Me levanté de golpe, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Pero algo en su mirada me hizo detenerme, un destello de inseguridad, un pequeño temblor en sus manos. ¿Acaso Clara no era tan fuerte como aparentaba? Esa noche, Raúl me llamó. Señora Isabel, he encontrado algo. Necesito que venga al despacho. Al llegar, él colocó varios documentos sobre la mesa. El Círculo del Amanecer no es una fundación legal. El maestro, cuyo verdadero nombre es Enrique Beltrán, tiene antecedentes penales por estafas similares. Clara, cuyo nombre real es Clara Sánchez, tiene una larga historia de manipulación emocional y engaños a hombres adinerados. Raúl me entregó una carpeta con fotos. En una de ellas, Clara estaba en una habitación de hotel con Javier. Él la abrazaba, y sus rostros estaban tan cerca que el significado era claro. Lo siento, señora Isabel. Pero ahora tiene pruebas. Sentí que el aire me faltaba. Las imágenes ardían en mi mente, y cada fibra de mi cuerpo gritaba de dolor. Regresé a casa y encontré a Javier en su despacho. Las luces estaban apagadas, y él estaba sentado frente a una botella de vino casi vacía. ¿Por qué lo hiciste, Javier? Mi voz apenas era un susurro. No lo sé, Isabel, su voz era rota, apenas un murmullo. Al principio, era emocionante. Me sentía vivo. Pero ahora todo se ha convertido en una pesadilla. Saqué las fotos y las dejé frente a él. Ya no hay vuelta atrás. Clara y el maestro te han destruido. Pero yo voy a salvar lo que queda. Javier rompió a llorar. Por primera vez vi al hombre que amaba romperse en 1000 pedazos. Isabel, ayúdame, por favor. La confesión de Javier esa noche fue como un rayo que partió el silencio en 1000 pedazos. Lo vi desplomarse emocionalmente, con el rostro oculto entre las manos temblorosas, y por un momento recordé al hombre del que me había enamorado. Pero la realidad era demasiado oscura para dejarme llevar por la compasión. Si realmente quieres arreglar esto, Javier, tendrás que demostrarme que aún queda algo de ti por salvar, dije con firmeza. Él asintió, con los ojos aún húmedos. Haré lo que sea necesario, Isabel, pero no sé cómo salir de esto. Vamos a sacar a esta gente de nuestras vidas, le respondí. Pero necesitaré que hagas exactamente lo que te diga. Durante las siguientes horas, trazamos un plan. Javier debía actuar con normalidad frente a Clara y el maestro, ganarse su confianza y conseguir pruebas adicionales sobre sus fraudes. Mientras tanto, yo trabajaría con el abogado y Raúl para preparar una intervención legal. Cuando amaneció, Javier y yo nos quedamos sentados en la sala, exhaustos pero con una débil chispa de esperanza. ¿Todavía me amas?, preguntó él con voz rota. No pude responderle. Tal vez porque ni siquiera yo lo sabía. Los días siguientes fueron tensos. Javier regresó a las reuniones del Círculo del Amanecer, mientras yo fingía ignorancia en casa. Sin embargo, no dejaba de sentir una opresión en el pecho cada vez que él cruzaba la puerta para irse. Una tarde, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Isabel, deja de entrometerte o sufrirás las consecuencias. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo sabían que estaba detrás de esto? Horas más tarde, Javier regresó a casa con los ojos vidriosos y un sobre en la mano. El maestro quiere que firme estos papeles mañana. Es la transferencia final de la empresa. No puedes hacerlo, Javier. Eso sería el fin. Le grité, pero él solo bajó la mirada. Lo sé, pero ellos saben cosas sobre ti, Isabel. Han investigado. Amenazan con destruirnos si no lo hago.
Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Estábamos atrapados. Al día siguiente, con la ayuda de Raúl y Manuel, montamos una estrategia final. Javier debía llevar los documentos y actuar como si estuviera dispuesto a firmar. Mientras tanto, Raúl y un equipo policial encubierto se prepararían para intervenir en el momento adecuado. Me despedí de Javier aquella mañana con un nudo en la garganta. «Por favor, vuelve a casa», le susurré mientras lo abrazaba con fuerza. «Lo haré. Te lo prometo». Horas después, recibí una llamada de Raúl. «Isabel, estamos dentro. Javier está con ellos. Necesitamos tu confirmación para proceder». Mi pulso se disparó. «Procedan. Sáquenlo de ahí». En el interior del edificio, Javier estaba sentado frente al maestro y Clara. Las luces eran tenues y el olor a incienso llenaba el aire. Clara llevaba un vestido negro ajustado que parecía absorber la poca luz de la sala. «Javier, hoy darás el paso final», dijo el maestro con voz solemne. «Al firmar estos documentos, demostrarás tu lealtad al Círculo del Amanecer». Clara se acercó lentamente a Javier, inclinándose hacia él con una sonrisa seductora. Sus manos acariciaron sus hombros mientras sus labios rozaban su oído. «No tengas miedo, amor. Después de esto, seremos libres juntos». Javier tragó saliva y tomó la pluma. Sus manos temblaban, pero en el último segundo dejó caer el bolígrafo al suelo. «No, no puedo hacerlo». El maestro frunció el ceño y Clara retrocedió con una expresión de furia contenida. «¿Qué significa esto, Javier?», preguntó el maestro con voz peligrosa. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y un grupo de policías irrumpió en la sala. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». El caos se desató. Clara intentó escapar por una puerta trasera, pero fue interceptada por uno de los agentes. El maestro fue reducido contra el suelo mientras gritaba palabras incoherentes. Javier se quedó paralizado en su silla mientras Raúl lo sacaba de allí. «Ya está, amigo. Ya terminó». Horas más tarde, Javier y yo estábamos sentados en una sala de interrogatorios. Clara y el maestro habían sido arrestados y las pruebas de fraude eran abrumadoras. Sin embargo, algo dentro de mí seguía roto. «¿Y ahora qué, Isabel?», preguntó Javier con voz temblorosa. Lo miré fijamente, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. «Ahora intentaremos reconstruir lo que queda, si es que queda algo». Regresamos a casa esa noche. El silencio era ensordecedor. Nuestro hogar, que antes era un refugio de paz, ahora era solo un lugar lleno de recuerdos rotos. Pasaron semanas antes de que la calma comenzara a regresar a nuestras vidas. Javier comenzó terapia y yo intentaba encontrar fuerzas para perdonarlo. Una tarde, mientras revisaba unos viejos documentos en el despacho de Javier, encontré una pequeña caja escondida en el fondo de un cajón. Al abrirla, vi un collar dorado con el símbolo del Círculo del Amanecer. Junto al collar, había una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Clara. «Esto no ha terminado. El amanecer siempre vuelve». El aire abandonó mis pulmones. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras el eco de su voz resonaba en mi mente. ¿Era esta realmente el final? ¿O solo el principio de algo mucho más oscuro? El collar con el símbolo del Círculo del Amanecer seguía brillando débilmente en la palma de mi mano. La nota de Clara parecía un susurro en mi mente: «Esto no ha terminado. El amanecer siempre vuelve». Me desplomé en la silla del despacho de Javier, sintiendo como una sombra volvía a envolver nuestro hogar. ¿Cómo era posible? Clara estaba en prisión, el maestro había sido arrestado, y la policía había clausurado el lugar de sus rituales.
¿Acaso alguien más estaba moviendo los hilos? Aquella noche, Javier me encontró en el despacho, con el collar aún en la mano. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, su voz temblaba. En tu escritorio, Javier. ¿Por qué seguía aquí? Él negó con la cabeza, hundiendo el rostro entre las manos. No lo sé, tal vez lo guardé sin darme cuenta. Tal vez. No, Javier. Esto no es un error. Esto es un mensaje. Por primera vez en semanas, vi el miedo puro reflejado en sus ojos. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era el detective Raúl Torres. Señora Isabel, necesitamos hablar. Algo salió mal. Nos encontramos en un pequeño café en el centro de Sevilla. Raúl parecía cansado, con ojeras profundas y una mirada preocupada. A Clara ha desaparecido, dijo en voz baja, inclinándose hacia mí. Se escapó de la prisión anoche. Al parecer, tenía cómplices dentro. El café casi se me cayó de las manos. ¿Cómo es posible? Estaba bajo vigilancia. Estas personas no son comunes, Isabel. Tienen recursos, contactos y sobre todo, seguidores leales que harían cualquier cosa por ellos. El aire en mis pulmones se volvió denso. Clara estaba libre, y si algo sabía con certeza, era que no descansaría hasta terminar lo que había empezado. Esa noche, Javier y yo reforzamos las cerraduras de la casa. Cerramos todas las ventanas y encendimos las luces exteriores. Pero el miedo no desaparecía. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró. Era un mensaje anónimo con una foto adjunta. En la imagen, Javier dormía en nuestro sofá y detrás de él, una figura apenas visible, Clara. Estamos más cerca de lo que crees. El teléfono casi se me cayó de las manos. Corrí hacia el salón, donde Javier dormía profundamente. No había nadie más allí, pero el olor a su perfume, ese aroma dulce y embriagador, aún flotaba en el aire. «Javier, despierta». Lo sacudí con fuerza. «¿Qué pasa?» «¿Isabel?» «Ella estuvo aquí. Clara estuvo aquí, en nuestra casa». Javier palideció, y por un momento, pensé que se desmayaría. «Tenemos que terminar con esto, Isabel. Esto no puede seguir así». Al día siguiente, Raúl me llamó. «Isabel, tenemos una pista. Clara ha sido vista en una casa abandonada cerca del río Guadalquivir. Creo que está escondida allí». Sin pensarlo dos veces, Javier y yo nos dirigimos al lugar con Raúl y 2 policías más. La casa era vieja, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. El símbolo del círculo del amanecer estaba pintado en la puerta principal. Entramos con linternas en mano, el suelo crujía bajo nuestros pies y el aire olía a moho y cera quemada. En la sala principal, había velas encendidas formando un círculo. En el centro, una silla vacía, y sobre ella, un vestido rojo idéntico al que Clara llevaba la última vez que la vi. «Bienvenidos», dijo una voz suave desde la oscuridad. Clara emergió lentamente de las sombras, vestida con una túnica negra. Su sonrisa era la misma, seductora y cruel. «Sabía que vendrías, Isabel. Eres más fuerte de lo que pensaba». «Se acabó, Clara. Ya no puedes manipularnos más», respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. «¿Manipular? Oh, Isabel, cariño, ¿acaso no te das cuenta?» Javier nunca dejó de pensar en mí. Miré a Javier y sus ojos estaban clavados en el suelo. «No le creas, Isabel. Ella está jugando contigo», gritó Raúl, apuntando su linterna directamente a Clara. Pero en ese instante, Clara sacó un cuchillo brillante de su túnica y lo apuntó hacia su propio cuello. «Si no puedo ganar, al menos nadie más lo hará».
El tiempo pareció detenerse. Los policías avanzaron lentamente y Javier dio un paso adelante. «Clara, no lo hagas», grité. Pero fue demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Clara hizo un pequeño corte en su cuello. La sangre comenzó a correr, pero no lo suficiente para matarla. Cayó al suelo, jadeando, mientras los policías la reducían y le quitaban el arma. «Esto no ha terminado», murmuró, su voz apenas un susurro. Días después, Clara fue trasladada nuevamente a prisión, esta vez con vigilancia máxima. El maestro, por su parte, había sido condenado a varios años de cárcel por fraude y manipulación. Javier y yo volvimos a casa, pero algo había cambiado. Aunque la sombra de Clara ya no estaba físicamente con nosotros, su presencia seguía acechándonos en cada rincón. Una noche, mientras nos sentábamos en la terraza con una copa de vino, Javier tomó mi mano. «A Isabel, no hay palabras para disculpar lo que hice. Pero si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida intentando enmendarlo». Lo miré, sintiendo el peso de todo lo que habíamos vivido. «No será fácil, Javier. Pero si realmente estás dispuesto, podemos intentarlo». El viento soplaba suavemente y por primera vez en mucho tiempo, el amanecer parecía un poco más brillante. Semanas después, mientras ordenaba la casa, encontré una caja pequeña escondida detrás de los libros en la estantería de Javier. Dentro había una nota manuscrita. «Las sombras nunca desaparecen del todo. Nos vemos en el amanecer, Isabel». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por la ventana, hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir lentamente. ¿Había realmente terminado todo? ¿O solo era el principio de algo más oscuro? Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.